Este espacio florece como un faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Un gusto en saludarles, como siempre, desde los estudios de Polar Comunicaciones, hoy sábado 13 de septiembre de este año 2025. Ojo con la Cultura es una idea, un proyecto creado por nuestro amigo el ingeniero Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla, a quien aprovechamos de saludar como hacemos siempre cada sábado. Y recordando también que este programa se retransmite, lo decimos siempre acá, en horario de almuerzo, los días domingos, de 14 a 15 horas, radio, televisión e internet. Hace 2 días atrás, el jueves 11 de septiembre, y siempre lo hemos dicho, se conmemoraba una fecha muy importante para el mundo de la educación. Hasta el 11 de septiembre de 1973, y por espacio al menos de 30 años, el 11 de septiembre fue el Día del Profesor. Así que aprovechamos de extender nuestro cariñoso y fraterno saludo a los profesores, a todos ellos, particularmente a los profesores normalistas y también los universitarios que prestaban servicios en el mundo de la educación, principalmente en esa época, entre 1943 y 73. ¿Qué pasó después? Debido al golpe de Estado cívico-militar, el Día del Profesor no se conmemoró ese año y se buscó después una fecha. Y las autoridades designadas o del régimen de facto de aquel entonces decidieron, primero, en función de que se estaba organizando el Colegio de Profesores, que tiene una fecha de fundación, el 16 de octubre de 1974, colocar ahí. 3 años después lo hicieron, en 1977 se comenzó a conmemorar ese mismo día, 16 de octubre, la fecha que señalaba el Día del Profesor, es decir, se corrió del 11 de septiembre al 16 de octubre y a su vez lo que es también la fundación del Colegio de Profesor. Hacemos este pequeño recuerdo pensando, creemos, en que en algún momento histórico se debería recuperar o repensar en que el 11 de septiembre fue, por lo menos hasta 1973, el Día del Profesor en Chile. No solo en Chile, también en otros países de América Latina, de acuerdo a lo que se previó y se estudió en el Congreso realizado en Centroamérica en 1943, se determinaba que el 11 de septiembre, fecha en que murió Domingo Faustino Sarmiento, aquel gran educador argentino. Entonces, en esa conferencia de educación en América Central se decidió que a partir de ahora, de ese año 43, y ojalá en lo sucesivo, se conmemorara el 11 de septiembre el Día del Maestro. Hoy, además, este sábado, tenemos como invitado a un invitado realmente de honor, que debe estar conectado con nosotros, porque es un, yo diría, un honor inmerecido conversar con un amigo
que en este momento se encuentra en Santiago y que ha hecho tanto por la cultura. Él se puso el overol, por decirlo así, y solo contra el mundo emprendió una misiva consistente en la recuperación, en la restauración del tercer cine más antiguo de Chile, que no queda aquí en Punta Arenas, sino que allá en Tierra del Fuego, específicamente en Porvenir. Hace 101 años aproximadamente se inauguró el Cinema Porvenir. Para hablar de esto, de la producción de Antonio Radonich Scarpa, este héroe sin duda del cine magallánico y chileno, hoy junto con nosotros, conectado a través del Zoom, se encuentra... ¿Cómo estás, Ronnie Radonich? ¿Me escuchas? Me da un poco de vergüenza. ¿Cómo estás, Ronnie? ¿Te escucho bien? Bien. ¿Tú estás allá en Santiago, en Valparaíso? ¿Dónde estás? No, yo estoy acá en Santiago. Ya. Estoy en mi departamento. Por trabajo estoy acá viviendo en Santiago, digamos. Hace tiempo que no voy al sur. Estuviste hace unos meses atrás promocionando esta especie de documental, ¿no es cierto?, que te demandó muchísimo tiempo, de la obra, que engloba un poquito la obra de lo que es don Antonio Radonich, pero fundamentalmente de su trabajo en relación con el Cinema Porvenir. ¿Cuánto tiempo demoraste? ¿Cómo fue el trabajo, Ronnie? Sí, en mayo terminamos unas grabaciones del documental que se llama Cinema Porvenir, tal cual. Unas grabaciones que partimos el 2011. Con el cine, cuando era otra situación absolutamente distinta, tanto del cine como de la figura de Antonio. Sí. Y este documental lo estrenamos en junio por ITV, y también de manera presencial en Porvenir, que fue un FNR que hicimos con el CFT de Magallanes, bueno, y financiado por el gobierno regional, esta última patita. Y nada, tuvo como buena recepción. Se notó mucho el trabajo muy muy a largo plazo que hicimos con eso, porque es muy heavy ahora. Bueno, tú que conocías cómo era el cine antes y cómo está ahora, el cambio que partió justamente muy inocentemente, por empezar a entrevistar a personas que en algún momento conocieron a Antonio, que eran todas personas mayores, para que no se perdiera el relato, porque cuando estas personas nos dejaran se iban a perder las anécdotas un poquito más. No había mucho historia de Antonio como en libros ni en prensa, creíamos. Entonces como que el relato oral era como lo más importante, y empezamos como en esa, entrevistar a los vecinos, a los que trabajaron con Antonio, a los que fueron al cine a cantar, a actuar, y de repente empezó a crecer esta bolita, y muy sin querer se llegó a recuperar las películas que él hizo con Bot, y también a recuperar el cine. En el segundo bloque del programa, Ronnie, aquí con el apoyo de Nicolás, vamos a ver algunas imágenes de este documental que tú nos has compartido. Acá lo hemos dicho, lo hemos escrito y lo hemos conversado. Yo sostengo que Ronnie Radonich, tú, ¿no es cierto?, hiciste un trabajo de recuperación excepcional, porque además de sacar, de restaurar lo que es todo este trabajo documental de don Antonio, de levantar este cine y dejarlo como si estuviéramos en 1924, 1925, ¿no es cierto?, se proyecta algo que para mí, al menos, no sé si tú compartirás esto, tengo que hacerme responsable de lo que voy a decir,
Antonio Radonich es el gran pionero del cine en Magallanes y tal vez a nivel nacional. Es él el que arrastra, el que inicia la labor cinematográfica acá, a la que se suma José Bor. Yo no sé si tú tienes esa percepción independiente, ¿no es cierto?, de tu nexo familiar. ¿Qué piensas tú al respecto de eso, de esta aseveración, Ronnie? Sí. O sea, yo siempre he tenido esa percepción, digamos, pero por una cosa técnica nomás, que es súper importante, que Antonio era fotógrafo. Y él pasa a querer hacer cine. Bueno, eran muy amigos con Borg, entonces eran como los mejores amigos, entonces compartían intereses. Borg era más relacionado al tema teatral, el tema más dramático, entonces, bueno, y después se dedicó a la música, toda esa vertiente, pero Antonio era como súper la parte técnica y le gustaba como la parte documental. Por el otro lado era más en este sentido como guionista, que le gustaba como escribir ficciones, y claro, esta productora que formaron, la Magallanes Film, se dividía en dos partes. Una parte en teoría como más creativa, que era la de Borg, que escribía, actuaba en estos cortos que eran como medio chaplinescos con todas las referencias que tenían ellos. Y por otro lado, toda la parte técnica desde la producción, que eran producciones artesanales, pero con hartos trucos, digamos, muy novedosos para la época, que aún son novedosos. Y toda la parte de la cámara, la dirección de fotografía, la iluminación, el revelado, la confección de los rótulos de los créditos, y el montaje, todo eso lo hacía Antonio. Entonces yo siempre he tenido la impresión de que Antonio quiso pasar de la foto al cine y necesitaba como un compinche que tuviera esta otra mirada un poco más más comercial también, ¿no? Y más, es que era muy buen negociante, sin duda, y tenía ese histrionismo, esa capacidad, ¿no es cierto? En cambio, Antonio Radonich, todo indica de que él era más introspectivo, ¿no? Tenía ese carácter mucho más hacia adentro. No tenía esta visión de Borg, esta visión de futuro, ¿no es cierto?, de que esto lo podemos proyectar y salir de Magallanes y podemos hacer puede ser esto un gran negocio, ¿no? Yo creo que Antonio Radonich tenía otra mirada y por ahí hay un quiebre entre ambos. Sí, o sea, en la investigación, porque al final como igual hicimos toda una investigación bibliográfica de toda la prensa, del Magallanes y El Porvenir, en ese momento, los diarios de allá, y también como en cartas, porque hay como un intercambio como de cartas también como de Borg con Antonio bien bonito. Yo creo que la ruptura estuvo en eso, que Borg sintió que le quedó un poco, aunque es medio como absurdo, porque también las producciones que hacían allá en Punta Arenas, donde funcionaba la productora, tampoco eran grandes producciones como para decir aquí ya la hice y me quiero ir de acá porque me quedo chico, pero Borg tenía esa sensación de movimiento, de querer hacer otras cosas, de salir un poco de yo creo de ese lugar tan alejado en ese tiempo del centro neurálgico de la cultura, que era Santiago. Entonces él quiso venir, Antonio no quiso, y es súper drástico el cambio, porque por un lado Borg se viene a Santiago y empieza a hacer películas encargadas por el gobierno central, y bueno, termina en Buenos Aires, después México, Estados Unidos, Dinamarca, para allá, y Antonio hace un viaje mucho más corto,
en la parte territorial, pero igualmente rico en la parte cultural, porque cruza el estrecho, se va a Porvenir con los papás y crea un cine en un pueblito muy chico que no tenía, que en ese momento también la prensa trataba un poco de brutos a los porvenireños, porque no tenían mayor conocimiento de nada, no les llegaba nada, no sabían leer, un montón de cosas. Y Antonio decide crear ahí un epicentro como cultural, partiendo por un cine, que después se fue ofreciendo teatro y salón de eventos y de música y un poco de todo, como centro social. Entonces yo creo que ese fue el mayor quiebre. Después que se separaron, también es como muy chistoso, porque Bora alcanza a hacer una película más en Magallanes, que agarró una obra de teatro que venía en un barco y la filmó, que después fue certificada con otro socio, porque siempre tenía que tener un socio Bor, si Bor no sabía grabar, ¿cachai? Entonces, sí. Y Antonio siguió haciendo las actualidades, que son estos noticieros documentales, porque era lo que a él le gustaba más documentar que contar una historia. Pero igual terminó en Santiago, Antonio, como por encargo de... Sí, eso yo te iba a preguntar eso que tú mencionabas en tu relato, que Bor sale a Santiago, después a Buenos Aires, a México, a Hollywood, a Estados Unidos, pero Antonio Radonich también estuvo en Santiago y hace un documental extraordinariamente importante que es sobre el raquitismo infantil en Magallanes, y lo exhibe en La Moneda ante el presidente Arturo Alessandri en 1921-22, precisamente en esta época de fiestas patrias, como se dice. Y Alessandri toma carta en el asunto y dice: ahora vamos a tener que designar un presupuesto especial para combatir ciertas enfermedades que se dan en la Patagonia, porque Magallanes nadie sabía en Santiago lo que pasaba en esta zona, Ronnie. Sí, al Antonio le encargaron un documental sobre el raquitismo, que en esa época era como muy elevado en Magallanes, se lo encomendó como la Junta de Alcaldes en ese tiempo. Y la idea de ellos era traerla a Santiago, que también no solo se pasó la película esa del raquitismo, sino que también que daba como muestra del problema, sino que también se mostró una selección de imágenes de Magallanes, porque en esa época no todo el mundo conocía. Entonces ellos empezaron la primera grabación del 18, el 22 fue lo de La Moneda. Entonces para la gente de Santiago era muy lejano el territorio, no sabían de la nieve, sabían pero no la veían. Entonces también sirvió como para contextualizar la realidad local, y que las autoridades acá en Santiago tomaran como carta en el asunto, y no solamente logró financiamiento para el programa del raquitismo, lograron financiamiento para hartos ítems que quería la región. Entonces fue como una jugada media política, que se transformó en un hito, porque fue efectivamente el documental del raquitismo en Magallanes, la primera película que se pasó en el Palacio de la Moneda para el presidente y los ministros y gente como de política. Entonces claro. También, claro, y Antonio no vino, Antonio mandó Antonio nunca le gustó todo esto, es como la parafernalia, las luces, el lobby, porque venían claramente también a hacer lobby de una manera muy inteligente también, porque claro, traer películas de allá en esa época era como complejo. Sí. Pero Antonio vino después muchas veces a Santiago, de hecho encargado una vez, vino a reparar un cine, porque después cuando hizo el cine fue como era técnico, insisto, desde que partió con la fotografía. Después cuando hizo el cine en Porvenir se volvió muy técnico en la proyección de las películas, en las maquinarias de las películas. Entonces de repente los traían para Santiago para que se encargara de algunas máquinas proyectoras que no tenían arreglo, y él podía arreglarlas. Y varias veces le ofrecieron quedarse acá y no quiso, él estaba feliz en su mundo. Aparte que Porvenir la llevaba en esa época también, después que se instala el cine allá, hubo harta actividad cultural.
uno lo puede revisar no solo a través de los diarios, los periódicos de la época, las revistas que se publicaban. Porvenir tuvo un diario también desde el año 30 hasta el 60 y algo, si no me equivoco, 66 si no me equivoco. Creo que ustedes también lo restauraron. Tú estás ahí en eso. La recuperación de los diarios de Porvenir, de la prensa escrita, que tú lo colocas allá en el cinema. Hay ejemplares, ¿no es cierto? Que ese es un rescate también precioso. Es algo colateral, pero que es bueno destacar eso. Sí, se fueron cayendo hartas cositas así como en paralelo, porque era como obvio, agarramos algo y de repente había mucho que recuperar, no solamente relacionado con el cine, sino un montón de cosas, también un montón de revistas, Sí. Y claro, tú tenés razón, Porvenir en un momento tuvo un auge cultural súper importante, también pensando que Río Grande y Ushuaia no eran lo que es ahora. No, para nada. Ushuaia era ciudad cárcel. Sí, entonces no sé, por ejemplo, las películas cuando pasaban películas de Carlos Gardel se llenaba de gente de Río Grande. Entonces, un poco fome decirlo, pero es un poco como al revés de lo que pasa ahora, que los de Porvenir o los de Guerra del Fuego chileno cruzan para allá para espectáculos, que llegan a Ushuaia, Río Grande, que Porvenir, que no tiene todavía como la llegada de estas cosas tan masivas, y antes era al revés. Entonces, claro, en ese entonces, hace 100 años atrás, incluso un poco después, Cinema Porvenir, el cine de Antonio Radonich, era el cine más austral del mundo. Eso fue el Cinema Porvenir. Ronnie, vamos a tener que hacer un breve alto, pero yo te dejo plantear al tiro la inquietud, porque seguramente vamos a ver algunas imágenes del documental y de otras que tú nos compartiste, para que hablemos de las actualidades magallánicas. ¿Qué significaron esas actualidades magallánicas creadas por Antonio Radonich ya desde 1917 en adelante? Estos noticieros locales, ¿no es cierto?, que son inéditos, estos registros de la época, y qué importancia tuvo para el desarrollo cinematográfico, documental, artístico acá, y su incidencia histórica acá en Magallanes. Vamos a hacer un alto, Ronnie, y a la vuelta continuamos en esta edición especial, por cierto, con Ronnie Radonich desde Santiago, que está acá conectado por Zoom. En Ojo con la Cultura, ya volvemos.